Ya, muy bien. La clase anterior habíamos hablado ya de los materiales semiconductores y vimos pues que los principales eran los diodos, el material semiconductor más usado era el de silicio, también estaba del germanio, pero que tenía una característica interna que lo hacía un poco inestable frente a temperaturas, entonces por ende no se utilizaba ampliamente el germanio. Más bien en sistemas de frecuencias altas, sino más bien utilizábamos el silicio, que es donde se ha desarrollado tecnológicamente más. Es decir, las empresas dijeron, bueno, el silicio es más estable, vamos a trabajar de aquí en más con este y vamos a usar todos los avances tecnológicos solo para este material. Asimismo, por ejemplo, nos dimos cuenta que el silicio en su estado puro no nos sirve de nada. Sí, no nos sirve de nada el silicio. ¿Por qué? Porque no es tan buen conductor, tampoco repele todas las corrientes, entonces como que está en la mitad y no se decide, entonces como que no es bueno en nada. Entonces, para mejorar su capacidad conductiva del semiconductor, le generaban o le hacían un proceso. ¿Cómo se llamaba, Cristian, este proceso que le hacen a este material puro, intrínseco, para aumentar su capacidad conductiva? ¿Cómo se llama ese proceso? Proceso de tipo contaminación, algo así era. Ya, a ver, alguien que sepa. El dopado. El dopado, correcto, sí. Cuando aumentábamos impurezas para mejorar la capacidad conductiva, eso se conocía como dopaje o dopado en electrónica, ¿no? Dopado en otros lados, nosotros lo conocemos de otra forma, ¿ya? Entonces, al momento de que ya cambiábamos eso, se convertía en un nuevo material, un material que se denomina material extrínseco, ¿sí? Y de este material extrínseco, ¿verdad? Extrínseco. Se generaban dos tipos de materiales, que era el material tipo P y el material tipo N. ¿Sí? El material tipo P dijimos que estaba mayormente cargado con cargas positivas y el material tipo N estaba mayormente cargado con cargas negativas, ¿sí? A estas cargas positivas nosotros le íbamos a conocer como huecos y a estas cargas negativas como electrones. De tal forma que cuando nosotros excitemos el material, ¿sí? Los materiales, vamos a tener, como quien dice, un hueco que representa una carga positiva y un electrón. Entonces, como nosotros ya nos acordamos que cargas iguales se repelan, pero cargas diferentes se atraen. Entonces, este electrón con este hueco siempre se van a sentir atraídos, ¿sí? Siempre se van a sentir atraídos. Por lo tanto, siempre va a haber un flujo de electrones hacia esos huecos, a querer llenar esos huecos con la carga negativa. Y al haber este flujo, y nosotros vemos aquí, eso es lo que conocemos nosotros como flujo de electrones. Que para nosotros, de aquí en más, este flujo de electrones lo vamos a siempre a denominar intensidad de corriente. Y como nosotros ya hablamos más simplificado, a veces simplemente nos referimos a esta intensidad de corriente como corriente. Muy bien. Entonces, partiendo de lo que habíamos visto en la clase anterior, vamos a ver ahora lo que son los diodos semiconductores, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los objetivos que vamos a determinar? Primero vamos a definir qué es un diodo conductor, perdón, un diodo semiconductor, y vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es su simbología? ¿Sí? Vamos a ver cuál es su simbología. ¿Cómo está construido?
¿sí? Vamos a hablar también dentro de los diodos, vamos a establecer cuál es la polarización de este dispositivo, ¿sí? ¿Cómo podemos polarizar este dispositivo para poder utilizarlo en nuestros intereses electrónicos, ¿no? Y asimismo, cuando vamos a ver esta parte de la polarización, también vamos a ver lo que son los circuitos equivalentes. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que nosotros analicemos el comportamiento a través de circuitos equivalentes. Y finalmente analizaremos la curva característica del diodo. ¿Sí? ¿Sí? Estos serán los objetivos que queremos alcanzar en este tema del diodo semiconductor. ¿Sí? Entonces vamos a ir con el primer tema. El primer punto que vemos ahí, el primer objetivo, nos dice que planteemos una definición. Nosotros vamos a definir al diodo semiconductor como un dispositivo, ¿sí? Como un dispositivo, le podemos poner aquí un dispositivo semiconductor, un elemento semiconductor compuesto, ¿sí? De la unión de un material tipo P con un material tipo N. Un material tipo P con un material tipo N. Aquí escribo chueco como escribiría si estuviera igualmente en una pizarra, ¿no? Ya. Entonces, la unión de un material tipo P con un material tipo N lo vamos a representar de esta forma. Por aquí vamos a tener una parte que va a ser material tipo P y por acá vamos a tener material tipo N. Recuerden, se denomina material extrínseco tipo P y material extrínseco tipo N. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Se genera aquí una unión entre estos dos materiales y asimismo genera dos terminales, ¿sí? De esta unión. El terminal que sale del material tipo P, nosotros lo vamos a denominar como el ánodo, ¿sí? Y la unión que sale del material tipo N, nosotros lo vamos a denominar cátodo, ¿sí? En inglés, la representación es ánodo, y en inglés, por ejemplo, el cátodo se lo escribe, empieza con K, por eso en algunas bibliografías ustedes van a ver que los terminales se representan con A y por el cátodo K en vez de C, ¿sí? Entonces aquí vemos que es una unión, ¿sí? De estos dos materiales. Esto se traduce, ¿sí? Esto se traduce, o cómo es el diodo en la vida real, es un encapsulado plástico de color negro. Yo que lo voy a pintar aquí ya. Ya, es un encapsulado de color negro en el cual tiene una franja de color gris en uno de sus extremos, ¿sí? Que va a representar al cátodo de este dispositivo, ¿sí? La franja de color negro representa el cátodo, es decir, al terminal negativo, ¿verdad? Y el ánodo va a representar al terminal positivo. Lo digo así porque ustedes ya escuchando positivo o negativo se dan cuenta que el diodo es un elemento que tiene polaridad. Es decir, que tiene un lado, un terminal positivo y tiene un terminal negativo. ¿Cuál es el elemento que nosotros conocemos que no tiene polaridad, con el que siempre hemos trabajado? ¿Cuál es ese elemento?
¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el elemento que no tiene polaridad con el que más hemos trabajado? Nos dice por ahí la resistencia, ¿verdad? Hay elementos como la resistencia que no tienen polaridad, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros es indistinto como lo conectemos, da igual, porque él no tiene polaridad. Bien lo puedo conectar, digamos que aquí tiene un terminal negro y acá tiene un terminal rojo, bien lo puedo conectar así, o bien lo puedo enderezar, ¿verdad? Girar sin ningún problema, porque estos son elementos que no tienen polaridad. Pero vemos ahora que el diodo sí tiene polaridad, ¿sí? Porque está representado por dos materiales, un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a lo que es la definición de qué está compuesto, ¿no? De un material tipo N y un material, diré, de un material tipo P y un material tipo N. Se utiliza principalmente, o la idea de utilizar, o cuál es el comportamiento del diodo, ¿sí? Se comporta como un interruptor. O más bien lo vamos a poner en la definición común que siempre vamos a encontrar en la parte del diodo, que se utiliza para limitar el sentido de la corriente en un solo sentido, para limitar el flujo de la corriente voy a poner y no para no escribir en un solo sentido. ¿Sí? Ese es el comportamiento que siempre va a tener un diodo, y de ahí que basándonos en esta frase que acabamos de escribir, en esta definición, sus aplicaciones principales lo podemos utilizar, por ejemplo, en circuitos como protección, como dispositivos de protección. ¿Sí? En circuitos, voy a poner aquí, en circuitos como dispositivos de protección. Es decir, por ejemplo, el caso o el ejemplo más práctico que ustedes van a encontrar va a ser que se lo utiliza en los arduinos, a la salida de los arduinos, ¿sí? Por ejemplo, es el Arduino, ¿verdad? Recordemos que nosotros, por ejemplo, aquí conectábamos una resistencia para quienes hicieron el relé con el transistor, ¿verdad? Y aquí, si quienes tal vez vieron, tenía un diodo colocado en este sentido, asociado a la bobina del relé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan o se dan cuenta en el acondicionamiento de algunas señales o de algunos dispositivos que van al Arduino, siempre por lo general ustedes van a encontrar un diodo, ¿sí? Un diodo conectado de esta forma. ¿Qué es lo que hace este diodo? Pues nosotros lo que queremos, ¿sí? Es emitir un flujo de corriente en este sentido para ir a activar nuestro relé, ¿verdad? Pero a veces esto, como es una bobina, es un inductor, en algunas ocasiones puede generar corrientes parásitas, ¿sí? Corrientes que no queremos nosotros y pueden regresarse hacia el Arduino. Digamos que esta es una corriente del relé parásita. Y si llegan para acá, pueden averiar a nuestro pin, incluso a nuestro Arduino, ¿sí? Entonces nosotros, para evitar ese retroceso de la corriente, le ponemos un diodo que funciona como un interruptor, ¿sí? Entonces, si nosotros lo colocamos en este sentido, la corriente solo va a cruzar en este sentido, ¿sí? Y si quiere la corriente regresar, ya no le va a permitir, se va a cerrar el interruptor, porque funciona en un solo sentido, permite el flujo de corriente. Entonces, una de las principales aplicaciones que ustedes lo pueden encontrar es como un dispositivo de protección para, por ejemplo, para las placas de Arduino.
aplicación muy difundida de los diodos es el uso de los diodos rectificadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diodos rectificadores me permiten implementar circuitos que ya vamos a ver, que se los conoce así tal cual, rectificadores, ¿sí? Y gracias a estos elementos nosotros podemos construir, por ejemplo, fuentes de voltaje, ¿sí? Fuentes de voltaje. Entonces, gracias a los diodos, nosotros podemos aumentar el valor medio o el voltaje. Voy a poner aquí el voltaje medio de algunos circuitos, ¿sí? Aumentar el voltaje medio de circuitos. Es decir, gracias a los diodos rectificadores, nosotros podemos tener una señal puramente alterna que viene directamente de los 110 voltios de nuestra casa o de algún transformador, y gracias al dispositivo rectificador podemos aumentar el voltaje medio, ¿sí? Lo que nos lleva, ¿verdad?, a tener una señal de voltaje de corriente directa 100%, es decir, 5 voltios, 9 voltios de corriente directa. Entonces, esa es una de las principales aplicaciones de los diodos. También el comportamiento de estos diodos que vamos a ver, ¿sí? El comportamiento general de un diodo aplica para todos los diodos, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de diodos dependiendo de su aplicación. Por ejemplo, nosotros el que vamos a analizar el comportamiento general de un diodo, pero de ahí podemos tener tipos como los diodos rectificadores, que son los de uso común, los que se utilizan para protección. Vamos a ver que este mismo comportamiento del diodo se aplica para los diodos LED, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los diodos LED tiene el mismo comportamiento, solo que en los diodos LED cuando lo polarizamos mal, no es que se abre o se cierra, sino que se quema, ¿no? Entonces, pero tiene el mismo comportamiento de los diodos. Hay diferentes diodos, también hay el diodo tipo túnel, hay el diodo varicap, que se utilizan para diferentes tipos de frecuencia o diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el diodo varicap ya está asociado también con un capacitor, o emula también el proceso del capacitor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar es un concepto general inicialmente y va a aplicar para todos los tipos de diodos. Usted en adelante, cuando le digan un diodo, ya, él solo funciona en un solo sentido y me sirve como un interruptor, sí, pero quiere decir que tiene polarización. Entonces, cuando usted escucha el diodo, tiene polarización. Entonces, usted tiene que fijarse de los terminales, de ahí en adelante siempre va a tener en cuenta eso. Ya, muy bien. Eso como definiciones no iniciales, ¿sí? Del diodo semiconductor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Ya, muy bien. Incluso hay dispositivos como los tiristores, que son los SSR, ¿sí? Y vamos a ver si nos alcanza, lo vamos a analizar, ¿no? Los SSR son como un diodo, pero tienen una compuerta. Entonces basan el comportamiento igualmente en un diodo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. El siguiente punto que necesitamos abordar, pues, es la simbología del diodo semiconductor, ¿sí? Recordemos que es la unión de dos materiales, un material tipo P y un material tipo N, ¿verdad? La representación de esta unión que nosotros vemos aquí, la voy a volver a dibujar. Por el lado el material tipo P y por el otro lado el material tipo N,
de donde se derivan dos terminales, el ánodo y el cátodo. En un circuito se representa como un triángulo, ¿verdad? Y el cátodo va a representarse con una rayita vertical en la punta de ese triángulo y por el otro lado van a desprenderse los terminales, ¿sí? Entonces de aquí en adelante nosotros vamos a ver ánodo va a ser esta parte positiva y el cátodo va a ser esta parte negativa, ¿sí? Esta es la forma que lo vamos a representar en el circuito, ¿sí? Aquí sabemos ánodo y cátodo. ¿Sí? Terminal positivo y terminal negativo. Muy bien. Eso en cuanto a la simbología del diodo. ¿Sí? ¿Cómo está construido? Pues ya lo hemos abordado, ¿verdad? Un material tipo P y un material tipo N. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver lo que es la polarización y los circuitos equivalentes. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos hablado del circuito del diodo se va a reducir en entender la polarización y los circuitos equivalentes de los diodos. Ya, muy bien. Entonces nosotros aquí vamos a establecer, ¿sí? Dos tipos de polarización. Vamos a establecer la polarización en directa, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la polarización en directa. Y vamos a establecer una polarización en inversa. Y por acá una polarización en inversa. En algunas bibliografías ustedes van a ver que ponen incluso sin polarización, pero sin polarización lo analizan para ver el funcionamiento interno del dispositivo, todo cómo es el movimiento del flujo de electrones interno de ese dispositivo, por eso también se analiza esa polarización. Pero pues para nuestro caso práctico ya de hacer ejercicio, solo vamos a definir polarización directa y polarización en inversa, ¿sí? A ver, Melvin, ¿qué es polarizar? Ya. A ver, Melvin, ¿qué era polarizar? ¿Qué le enseñaron del término polarizar? Más o menos, pues son como cuando dábamos de cuerpos positivos a negativos, si mal no me acuerdo. O sea, pasar electrones. Ya, muy bien. Era cuando ustedes alimentaban y pasaban, por ejemplo, de un terminal positivo, ¿verdad? Y un terminal negativo de la fuente al circuito, ¿verdad? Eso es lo que ustedes les enseñaron polarizar. Y de ahí se generaba el flujo de corriente que iba polarizando a cada uno de los elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces la polarización ¿quién hace la polarización? ¿Quién polariza el circuito? Los elementos del circuito. Cristian, ¿quién polariza los elementos del circuito? La energía. La energía, nos dice Cristian. Algo más específico, José, ¿quién polariza el circuito? La corriente. Correcto, la corriente, ¿verdad? Entonces la polarización nosotros vamos a saber que se deriva de excitar a un circuito, se deriva de excitar a un circuito a través de la aplicación de una tensión. O a través del suministro, ¿no? Aplicación
de una tensión. ¿Sí? Si es el caso que esta tensión o este voltaje viene de corriente directa, tendremos terminales positivos y negativos. Y si es que depende, esta polarización se hace de una señal de corriente alterna, tendremos o especificaremos fase y neutro, ¿verdad? Y sabemos que el elemento que polariza, o más bien dicho, una vez que aplicamos esta tensión o excitamos al circuito, se genera un flujo de corriente. Muy bien. Entonces tenemos aquí, tenemos claro, ¿no? Lo que es polarizar, ¿sí? Es cuando excitamos un circuito y generamos un flujo de corriente y este flujo de corriente va polarizando cada uno de los elementos del circuito. Entonces aquí vamos a analizar tres tipos de diodos que vamos a tener. Vamos a analizar primero el comportamiento de un diodo ideal, que es como sería el diodo, como debería ser, pero no lo es. Vamos a analizar también lo que es el diodo de silicio, que de ahora en más nosotros lo vamos a representar únicamente con su nomenclatura, que es SI. Y el germanio, ¿sí? Vamos a representar los diodos de germanio, que también ya no se utilizan mucho, pero igualmente lo vamos a analizar, ¿sí? Germanio. Muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a tener, voy a ir dibujando el diodo ideal, lo vamos a representar de esta forma, lo vamos como a dibujar todo de color negro. O si no, le vamos a asociar la palabra ideal, pero por ejemplo en la bibliografía que nosotros vamos a utilizar, que es el libro de Boylestad, pues simplemente lo representa como de color negro. ¿Sí? Y por aquí tenemos el ánodo y por acá tenemos el cátodo. El diodo de silicio lo vamos a representar igualmente con la simbología del diodo, pero le vamos a escribir aquí sí y aquí vamos a tener el ánodo y el cátodo. ¿Sí? Y por el lado de acá, lo mismo vamos a representar, ¿sí? Al diodo de germanio, ánodo, cátodo, pero le vamos a asociar G. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para hacer una polarización indirecta, nosotros tenemos que asociar el positivo de la fuente, ¿sí? El positivo de la fuente lo tenemos que asociar con el ánodo, ¿sí? Y el negativo de la fuente lo tenemos que asociar con el cátodo. Muy bien. Entonces, por el lado de aquí va a ir el terminal positivo, yendo ya una representación, digamos, un poco como el circuito, debería ser más o menos de esta forma, ¿no? La tensión o nuestra fuente de voltaje positivo, negativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tenemos este tipo de polarización, va a generar, ¿verdad? Un flujo de corriente en este sentido, ¿verdad? Genera un flujo de corriente en este sentido. Y esta corriente nosotros ahora en más la vamos a conocer como la corriente del diodo, ¿sí? Entonces, cuando polarizamos positivo con positivo y negativo con negativo, tenemos un flujo de corriente en este sentido, ¿sí? La corriente a lo que pasa por este dispositivo lo va a ir polarizando de más a menos, ¿verdad? Tal cual como nos enseñaron, y genera una caída de voltaje, que la vamos a definir ahora, de ahora